Muchas gracias a todos por venir, los que no están en servicio. La actividad de medicina interna y servicio de enfermedades infecciosas. Esta es la conferencia de Eduardo Leiderman. Mi nombre es Javier Saldaña, fellow de segundo año en enfermedades infecciosas, y me acompaña el doctor Juan Carlos Cataño, internista infectólogo, en la discusión del siguiente caso clínico. Este es un caso proporcionado por nuestros colegas del servicio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Es un paciente de Monterrey, Nuevo León. Se trata de un hombre de 64 años, procedente de esta misma ciudad, retirado de ingeniería electrónica, vive con su esposa en área urbana de la ciudad de Monterrey, niega la tenencia de mascotas. El caso se desarrolló entre enero y abril del 2020 en esta ciudad. Antecedentes tiene de importancia: estenosis aórtica congénita, secundaria a una membrana subaórtica, una cardiopatía hipertrófica congénita también, fibrilación auricular, un bloqueo AV completo, un aneurisma aórtico con insuficiencia severa, secuelar, diverticulosis y gota. Debido a sus complicaciones cardíacas, pues requiere múltiples procedimientos quirúrgicos cardiovasculares, entre esos una resección de la membrana subaórtica a los 10 años, una reconstrucción valvular y una miomectomía septal para su cardiopatía hipertrófica a los 50 años. Por su bloqueo AV cardíaco, un marcapaso permanente a los 52 años y una ablación de venas pulmonares por fibrilación auricular a los 58 años. Recordemos que tiene 64. En este momento que tiene, al momento de la consulta, rivaroxaban, metoprolol, espironolactona, furosemida, atorvastatina, alopurinol y ibuprofeno. Alérgicos: es alérgico al contraste intravenoso, llegándole incluso a producir anafilaxia. Tóxicos: consumidor de 20 años paquete, y de los cuales esto hace 9 años. Epidemiológicos: no salió fuera de Monterrey, a excepción de un viaje a Hermosillo, Sonora, en octubre del año inmediatamente anterior. Ahorita voy a hacerles un repaso geográfico pues, para ubicarlos. Y en los familiares, una madre con una falla cardíaca, un padre con enfermedad arterial obstructiva crónica y un hermano con aneurisma de aorta torácica, por los cuales falleció por su rompimiento, por su ruptura. ¿Hasta ahora algún comentario respecto a antecedentes, doctor? Sí, Javi, entonces esa reconstrucción de la válvula aórtica incluyó su reemplazo por una mecánica biológica, o cómo fue esa cirugía. Reemplazo biológico, doctor. Ah, listo. ¿Y por eso está anticoagulado? No, por la fibrilación auricular, doc. Se le hizo ablación de venas pulmonares, pero no fue exitoso. Entonces quedó con rivaroxaban, pues, indefinido. Bueno, para referenciarnos entonces, a ver si podemos ver mi puntero. Monterrey está ubicado en el estado de Nuevo León, en la costa oriental de México, y Sonora es el estado que queda al lado de la frontera norteamericana, en esta parte, que se encuentra en este sitio. Como pueden ver, es un área casi que desértica conectada con las partes del sur de Estados Unidos. No, sí que ese aspecto es muy importante, porque entonces estamos hablando de un área geográfica donde hay desierto. Y entonces tenemos que desierto. Sí, señor. Y la región de Nuevo León también es una región también de un clima muy seco y también con algunas zonas de acceso al desierto. Pero más frecuente el desierto de Sonora, es el más famoso de México. Bueno, la enfermedad actual. El paciente previamente sano, a pesar de sus antecedentes, hasta enero del 2020. En ese momento empezó con fiebre no cuantificada, malestar general, tos seca y un dolor sordo en flanco izquierdo que se exacerbaba al movimiento. En ese momento fue evaluado en urgencias por la alta intensidad de los síntomas y tomaron una radiografía de tórax que en ese momento fue reportada como normal. Le diagnosticaron simplemente sinusitis y le ordenaron amoxicilina clavulanato sin mejoría por 5 días. Como no tuvo mejoría de su sintomatología, le ordenaron doxiciclina, prednisolona y ciclobenzaprina por 5 días nuevamente. Sin embargo, pues tuvo una mejoría leve, pero sin embargo, a las 2 semanas reinició con fiebre, esta vez cuantificada en 38,9, y aumento en la intensidad de la tos, además de aumento en la cantidad de esputo. Tomaron nueva radiografía de tórax que mostró un aumento de tamaño en la región pariliar izquierda y reformularon nuevo esquema de amoxicilina clavulanato por 7 días. Con esto, el paciente tuvo una mejoría leve. Sin embargo, persistió con los síntomas en menor intensidad, pero en marzo del 2020 continuaba con tos productiva. Repitieron la radiografía de tórax y mostró una ocupación alveolar izquierda, por lo que en ese momento realizaron un TAC de tórax, que vamos a verlo más adelante. Javi, señor. Una cosa que tal vez me perdí es que
¿Él tiene mascotas o contacto con animales? No, señor. Él vive en la zona urbana y niega mascotas. Bueno, ¿Van a entonces, una finca? ¿Aló? no, Doc. No, el viaje de Hermosillo fue un viaje turístico. Y allá no tuvo contacto con animales, No, señor. Pues contacto directo no, porque pues, específicamente con caballos. no, señor. No, simplemente son esos paseos turísticos, esos paquetes de turismo que hacen en carros hacia los desiertos. ¿Y cuánto tiempo antes del inicio de los síntomas fue el paseo a Hermosillo? Fue en octubre del 2019 y los síntomas empezaron, octubre del 2019, y los síntomas empezaron en enero del 2020. Ah, muy bien. Bueno, Bueno, el hospital. vení, Javi, Señor. ¿qué Sí, fue, señor. qué fue lo que qué fue a hacer al desierto? En ese paseo, ¿qué fue lo que hizo en el paseo? ¿Metió a cuevas o tuvo algún tipo de contacto con la tierra? No, Doc, simplemente fue paseo. No, pues no tengo en este momento registros de visitas a cuevas o campamentos, sé que no fue, porque simplemente fue uno de esos paseos turísticos que fue hecho en vehículos. Listo. Pero campamentos o visitas o que llaman hiking, no, no hay registro. Listo, hermano. Bueno, entonces, en marzo continuaba con los síntomas respiratorios, realizaron un TAC de tórax y 2 días después empezó a presentar diarrea no sanguinolenta, náusea, edema de miembros inferiores y oliguria. En un uroanálisis se encontraron cilindros hemáticos, hematuria y aumento de la creatinina hasta 5.6. La previa era normal. En ese momento iniciaron metilprednisolona en forma empírica y tomaron anticuerpos, autoanticuerpos y demostraron un ANCA positivo en valor de 743. Hicieron un diagnóstico de una glomerulonefritis, iniciaron plasmaféresis, rituximab y como no tuvo mejoría, hemodiálisis por falta de respuesta de su función renal. Estuvo hospitalizado debido a sus complicaciones de la glomerulonefritis y al 16 día de estancia, a principios de abril, estuvo en mejores condiciones, estuvo con su hemodiálisis permanente y le ordenaron salida con prednisolona y ciclofosfamida oral. Le alcanzaron a colocar 2 dosis de rituximab. Sin embargo, 48 horas después del egreso, reconsultó nuevamente por fiebre, malestar general, diarrea acuosa y aparición de unas úlceras orales dolorosas superficiales y disnea de medianos esfuerzos. En ese momento le Javi, pero tomaron el laboratorio. Señor. Sí. Entonces él con toda esa inmunosupresión sí alcanzó algo de mejoría. Sí, señor. Al momento del egreso tenía mejoría clínica. Ya se le había quitado la diarrea, ya no tenía deposiciones con sangre, los síntomas respiratorios habían mejorado. Exactamente, sí, señor. Se le había dado egreso sin oxígeno, en buenas condiciones, y pues reconsultó por reinicio de su sintomatología. Listo. Y diarrea, aparición de úlceras y empeoramiento de la disnea. En el ingreso Pero se tomaron... él seguía recibiendo toda esa inmunosupresión. Sí, se le alcanzó a colocar 2 dosis de rituximab, continuaba con 20 miligramos de prednisolona oral y estaba con ciclofosfamida oral. Listo. No tenía tratamiento antibiótico, simplemente el último tratamiento fue el esquema de amoxicilina clavulana que mencioné al principio. Bueno, tiene un perfil de hepatotropos, serología y VIH de 4ª generación negativos. Ahora vamos al examen físico. ¿O tienen un comentario adicional antes de ir al examen físico, doctor? No, ya los he ido haciendo. Listo. El examen físico del reingreso, 48 horas después de su tratamiento, se encontraba en ese momento afebril, taquicárdico, hipertenso, con una evidente polipnea, con una hipoxemia relevante. ¿Por qué? Tiene 93% de saturación de oxígeno con una FIO2 del 28, está con oxígeno por cánula nasal. Estaba en regulares condiciones, luce tóxico en regulares condiciones, con la aparición de úlceras superficiales en lengua y en labios dolorosa. A la auscultación tenía un soplo sistólico, grado 2 de 6, en foco aórtico, que pues siempre, según las historias clínicas anteriores, siempre había estado presente. Y una auscultación pulmonar tenía sibilancias bilaterales y uso de músculos accesorios. Por lo demás, tenía edema en piernas con fobia, más o menos 3 segundos. Y no tenía ningún otro hallazgo adicional. Hasta aquí vas. Javi, no había signos embólicos o hemorragias en astilla, la parte distal, No, ni señor, en los áreas subconjuntival, nada de eso. No, señor, sin lesiones sugestivas de endocarditis, ni lesiones inmunológicas, ni embólicas. Y el soplo
el soplo no había cambiado con respecto a lo que era normalmente su soplo por los procedimientos que le habían hecho a nivel cardíaco. Exacto. El de soplo se describe en registros anteriores de historia clínica y se refiere sin cambios al momento de esta nueva valoración. Hepatoespleno. No, señor. Listo. ¿Algún signo neurológico de focalización o sugestivo? No, señor. El estado neurológico de él era normal, no tenía signos meningios, pues obviamente pues estaba en situación de estrés por su dificultad respiratoria. Es lo único. Listo, hermano, sí. Bueno, hasta aquí tenemos la historia clínica disponible. Entonces, pues, no sé si quieren Muy empezar la bien. discusión. Sí, claro. Entonces, se trata de un hombre de 64 años con unos antecedentes cardíacos bastante extensos, al parecer con una alteración congénita de una de sus válvulas, por lo que finalmente requirió un reemplazo de bioprótesis cardíaca y también anticoagulado por una fibrilación auricular, quien ahora consulta 2 a 3 meses después de haber visitado el área desértica de México, inicialmente por fiebre y unos síntomas respiratorios, debido a lo cual recibió múltiples tratamientos empíricos y también fue hospitalizado, con lo cual presentaba mejoría transitoria y finalmente fue hospitalizado perdón, por empeoramiento de los síntomas respiratorios de la fiebre, pero esta vez asociado también a diarrea y a unas alteraciones de la función renal. Se le realizaron dentro de los paraclínicos llamativos unos ANCA supremamente elevados y con base en esto le diagnosticaron al parecer una glomerulopatía. No sé si de pronto en algún momento pensaron en un Wegener o en un Goodpasture. Yo sé que a eso ya le cambiaron los nombres, pero desafortunadamente cuando yo estudié medicina interna todavía se llamaban así, no me he podido aprender el nuevo nombre. Entonces, al parecer por uno de estos síndromes pulmón-riñón, le iniciaron una inmunosupresión bastante profunda, rituximab, esteroides, ciclofosfamida, y con eso tuvo una mejoría transitoria de los síntomas, puesto que después reaparecieron, pero ya asociado a unas lesiones orales, unas úlceras orales. Debido a lo cual, entonces, fue hospitalizado nuevamente y entiendo que esa es la hospitalización actual. Entonces, estamos hablando de un paciente con una cardiopatía de base que posteriormente desarrolla a un paseo al desierto, desarrolla síntomas respiratorios y ahí el primer germen que a uno se le tiene que venir a la cabeza es coccidioides. Si bien en el desierto pues uno puede encontrar una gran cantidad de patógenos y por eso les preguntaba por la espeleología o por las visitas a cuevas donde pueden encontrar una gran cantidad de otros hongos, el principal que uno tiene que pensar es coccidioides. Ya posteriormente uno dentro del enfoque tiene que mirar también otros patógenos por los cuales había podido estar colonizado y que simplemente presentó reactivación producto de la inmunosupresión que recibió de forma agresiva para este supuesto síndrome de pulmón-riñón. Entonces ahí sí empezamos a pensar en bacterias, uno no tiene que pensar necesariamente en tuberculosis. México también es un área endémica para tuberculosis, entonces el cuadro pulmonar, también el cuadro renal y sistémico que está presentando el paciente, puede ser también una tuberculosis diseminada en un paciente con una cardiopatía de base, y en este sentido entonces pensar que la inmunosupresión por el estado inflamatorio propio de la tuberculosis puede mejorar, pero posteriormente pues, esto no cura la enfermedad infecciosa, sino que disminuye la inflamación secundaria a la infección y el paciente posteriormente entonces recae con síntomas aún más severos y con una sintomatología más florida que incluye entonces las úlceras orales. Pero hay que mencionar también que estas úlceras orales son muy características también de las infecciones fúngicas y allí podemos encontrar también a histoplasma, al propio coccidioides y a uno que a mí personalmente me gusta mucho porque Colombia es un área endémica y de vez en cuando vemos este hongo entre nosotros que es el primo de coccidioides para coccidioidomicosis. Entonces, este es otro hongo relacionado también con los sitios áridos y con las personas que trabajan la tierra, que produce cuadros sistémicos y lo hemos visto en pacientes inmunocompetentes. Este tiene sexo masculino hasta de 9 a 1, entonces es muy importante considerar este otro hongo.
Continuando entonces con las bacterias y pensando también en bacterias oportunistas que puedan producir este tipo de cuadros clínicos, hay que tener en cuenta nocardia. Nocardia es una bacteria que es un bacilo gram positivo filamentoso que usualmente manifiesta con lesiones en piel que posteriormente se diseminan a otros órganos, principalmente al sistema nervioso central, pero que en algunas ocasiones puede ingresar a través de la vía respiratoria y producir también cuadros pulmonares, pero aquí nos hace falta entonces el componente de la piel y nos hace falta el componente del sistema nervioso central, que al parecer al menos por el examen físico no presenta. Otra bacteria que debemos considerar aquí son los actinomycetos, los actinomyces, actinomycetales, que también son bacilos gram positivos filamentosos. Estos producen también cuadros pulmonares asociados a lesiones orales. Aquí es donde se describen característicamente masas en mandibulares o en el área oral que secretan los famosos gránulos de azufre, pero pueden producir también lesiones pulmonares por broncoaspiración. En este cuadro clínico del paciente debemos tener en cuenta que hay como una mezcla de cosas. Parece haber un componente inmunológico de base no previamente diagnosticado y ahora una sobreinfección por un patógeno. No tenemos antecedente de contacto con caballos y eso lo preguntaba porque otro de los patógenos a considerar es Rhodococcus equi. Rhodococcus es obviamente un patógeno relacionado con los caballos, pero no exclusivamente este es su único factor de riesgo. También las áreas desérticas se puede encontrar esta bacteria y produce cuadros pulmonares muy floridos como el de este paciente. Bueno, dentro de los hongos, entonces, ya hemos mencionado dos de los principales, coccidioides y paracoccidioides, pero todo el que visita un área desértica puede estar expuesto a histoplasma, que produce cuadros muy diseminados. Estamos muy acostumbrados al cuadro clínico característico de la histoplasmosis diseminada en el paciente con SIDA, pero las personas que trabajan en trasplantes y con pacientes inmunosuprimidos por quimioterapia y por terapias biológicas en reumatología saben bien que este es un patógeno muy endémico en áreas como México y Colombia y que hay que considerar a este hongo también causando cuadros de infección sistémica, incluyendo pues la parte pulmonar. Este es un hongo que también le gusta mucho las adenopatías, los ganglios, y produce unas adenopatías inflamatorias muy manifiestas y que son fáciles de ver al examen físico, pero que este paciente en este momento pues no presenta. Sin embargo, con ese grado de inmunosupresión tan severo al que fue sometido, pues no es extraño que el paciente no las haya presentado. Entonces es otro hongo menos probable, Cryptococcus, y otros hongos como Aspergillus, que son mucho más agresivos, mucho más invasivos y producen cuadros, en el caso de Cryptococcus de meningitis y en el caso de Aspergillus a nivel pulmonar con hemoptisis y con cuadros mucho más manifiestos, pero son hongos importantes cuando se visitan áreas desérticas y que había que mencionarlos. Dentro de los virus y basándome únicamente en la parte de las úlceras orales, obviamente hay que considerar a los herpes virus y dentro de ellos a herpes virus 1 y 2. También hemos visto pacientes sinuesofágicas por citomegalovirus, sobre todo posterior a inmunosupresiones severas como las que le dieron a este paciente y que sería un tercer patógeno a mencionar, pero no estaría relacionado entonces claramente con la parte pulmonar, puesto que este paciente presentó los síntomas pulmonares desde antes de la inmunosupresión. Pero hay que tener en cuenta que en ese momento no sabíamos que tenía al parecer esta enfermedad inmunológica, este síndrome pulmón-riñón, que puede de alguna manera facilitar la reactivación de virus como citomegalovirus. Y finalmente, dentro de los parásitos, pues él vive en el área urbana de Monterrey, donde se supone que debe haber agua potable, pero no sabemos si en la visita que tuvo al desierto qué tanto acceso a agua potable tuvo y que a través de ese haya tenido pues una infestación parasitaria intestinal. El paciente tuvo diarrea, pero previo a eso ya había empezado con los síntomas pulmonares. Recordemos el síndrome de Loeffler relacionado con las migraciones larvarias viscerales,
que puede producir síntomas pulmonares, síntomas gastrointestinales. Entonces aquí es importante considerar a parásitos tan comunes como Strongyloides stercoralis y ya otros que entre nosotros pues cada vez se ven con menos frecuencia, pero que dependiendo del área geográfica y de lo que haya consumido ese paciente en su viaje al desierto, pues había que considerar también a otros parásitos como Ascaris y Uncinarias. De manera que dentro de todo el montón de patógenos que les he mencionado, que podrían ser compatibles de acuerdo a cómo miremos el cuadro clínico del paciente, si tenía de base una enfermedad reumatológica tipo síndrome pulmón-riñón, llámese Wegener o Goodpasture, que no había sido diagnosticada ni tratada anteriormente y que puede tener entonces la reactivación de algunos patógenos oportunistas producto de la inmunosupresión, sigue siendo mi primera opción los hongos y dentro de ellos coccidioides. Segundo sería paracoco. Tercero, tuberculosis y dentro de tuberculosis considerar también micobacterias no tuberculosas. Estaríamos hablando entonces de Mycobacterium kansasi, de Mycobacterium abscessus y dentro de abscessus entonces hablar también de fortuitum, quelone y otras micobacterias no tuberculosas de menor frecuencia. Entonces ese sería como el orden en el que yo consideraría la etiología del cuadro infeccioso que presenta el paciente. Reitero que pienso que además de lo infeccioso tiene algo reumatológico de base que puede manifestarse de manera concomitante con el cuadro infeccioso e incluso facilitar su presentación diseminada o tan florida. Entonces yo le pediría unos paraclínicos iniciales, hígado, sangre, riñón. Obviamente necesitaríamos hacer imágenes tanto de tórax como de abdomen, hacer un estudio de la materia fecal e incluso si fuera posible hacerle una colonoscopia para mirar qué lesiones tiene a este nivel y si estudiar inicialmente el esputo. Si con el esputo no tenemos un diagnóstico adecuado, continuar entonces con una fibrobroncoscopia y un lavado broncoalveolar protocolizado para el estudio de todos los posibles patógenos, tanto bacterianos como fúngicos, que se pueden considerar en este paciente. Pero reitero, mi principal sospecha es coccidioides. De pronto, como para concretar, ¿usted piensa que es una coccidioides que se manifestó o que tuvo una exacerbación de esa infección crónica después de la inmunosupresión, ¿es cierto? A ver, lo que yo considero es que el paciente era un paciente que tenía posiblemente una enfermedad reumatológica de base no diagnosticada, fue, visitó al desierto y allí se expuso a varios patógenos, pero cuando uno habla del desierto de Sonora, lo primero que tiene que pensar es coccidioides, pero todos los otros patógenos que te acabo de mencionar también son probables. Entonces, ya al paciente le dan varios tratamientos, con eso mejora en algo la parte inflamatoria secundaria a la infección por el hongo y finalmente el hongo se disemina en vista de la inmunosupresión que recibió y ya da el cuadro más florido con un compromiso gastrointestinal. Ok, perfecto. Listo, entonces aquí tengo... Estas son las listas de la evolución de los laboratorios. Primero en la valoración inicial de urgencias en enero, luego el posterior ingreso en abril, donde se le diagnosticó su síndrome de riñón-pulmón, y después en el reingreso. No, continúa. Pues bueno, aquí lo que podemos ver llamativo es el aumento paulatino de la creatinina propio del síndrome pulmón-riñón. No vemos un aumento muy significativo de los eosinófilos como para pensar en una parasitosis que haya, como les digo, ingresado a través de la vía oral cuando visitó el desierto. Pues no hay una leucocitosis muy marcada tampoco, no hay neutropenia. De manera que pues lo más llamativo es como eso, un aumento sí paulatino de la PCR como era de esperarse y del boom. Y una linfopenia, pues, y la trombocitopenia progresiva. Entonces todo esto es consistente pues con lo del síndrome de pulmón-riñón progresivo y posiblemente agravado por una sobreinfección, en este caso según mi concepto fúngica. Ok, sí, como podemos ver también gracias a la inmunosupresión, pues hay una disminución importante de linfocitos, ¿no? Alteración de la inmunidad celular bastante importante.
Sí, uno aquí no sabe qué tanto es la enfermedad reumatológica de base, qué tanto Ujú. es los múltiples inmunosupresores que le dieron y qué tanto aporta también la infección. Entonces hay una conjunción de varios factores que facilitan que la interpretación de los paraclínicos no sea de lo más sencillo. Exacto. Y pues también vemos una ligera eosinofilia, sobre todo en enero, que no se ve, pues obviamente, pues en base a lo que menciona el doctor, que puede alterar la distribución del hemograma en los últimos días antes de ser hospitalizada. Y una respuesta inflamatoria, pues bastante marcada. Bueno, esta es la radiografía de tórax. A la izquierda tenemos la de la glomerulonefritis, cuando se le hizo el diagnóstico de glomerulonefritis, y la segunda es de la reconsulta. Claro, entonces aquí podemos ver eh, una, pues aquí lo que puedo ver ampliando la imagen en el celular es como un infiltrado miliar. En la primera, en la que está a mi izquierda, se ve un infiltrado basal derecho, pues también puedo ver como algo de derrame pleural asociado, pero ya en la de la derecha sí veo una progresión marcada de los infiltrados. Yo diría que hasta puedo ver unos micronódulos y un infiltrado miliar pulmonar en donde pues ahí. Mientras el doctor Cataño se conecta nuevamente, entonces pues vamos a complementar la radiografía de tórax, que muestra un patrón como lo mencionaba, pues, con un patrón miliar. También se observa la persistencia del derrame pleural y bastante sobrecarga pariliar, las cuales pueden ser secundarias en este punto a origen congestivo, pero también pueden ser secundarias a una adenopatías pariliares, una adenopatías pariliares secundarias al proceso infeccioso, que no se veían en las radiografías anteriores, aunque se veía siempre un poco, sobre todo en la parte del botón pariliar izquierdo. Estas son imágenes proveídas por el servicio, en el cual pues se encuentra una adenopatía pariliar que vimos previamente, gran tamaño. ¿Sí? Esto fue hecho en enero del 2020, cuando el paciente presentó sus síntomas respiratorios. Como podemos ver, el parénquima está respetado a pesar de una ventana mediastinal. Se le puso medio de contraste a pesar de que este paciente es alérgico, se le hizo previa medicación, y aquí encontramos también un crecimiento de adenopatía, una adenopatía en la parte del mediastino posterior. Esto fue el ingreso cuando se le hizo el diagnóstico de glomerulonefritis, en el cual pues se encontró la persistencia de la adenopatía, una adenopatía de gran tamaño, compromiso parenquimatoso, y aquí vemos nuevamente la adenopatía retromediastino posterior. Y desafortunadamente la enfermedad pulmonar del paciente progresó, pues encontramos hallazgos sugestivos parecidos a la radiografía anterior. Vemos un importante compromiso miliar, compromiso nodular también asociado, y además de la adenopatía presente. Y vemos que casi no hay derrame pleural. Entonces, pues podemos considerar que este paciente tiene una enfermedad diseminaria. Entonces, no sé si el doctor Cataño me está escuchando nuevamente. Porque lo que sigue son los hallazgos del lado broncoalveolar, que son los hallazgos diagnósticos. Bueno, al parecer no, desafortunadamente. Bueno, entonces, ese es el hallazgo del lado broncoalveolar. Así como podemos ver, está completamente llena de varias formas micelares y una forma sugestiva de lo que se llama, estas formas filamentosas que se observan acá son micelios cortados con importantes tabiques, con paredes gruesas divididas, que lo que se llaman son artroconidias, formas de artroconidias presentes. Y ese lado broncoalveolar se llevó a cultivo, y esta fue la foto del cultivo proveído, en las cuales vemos unas colonias blancas, peludas, que crecieron en medio de saburó, y pues obviamente que no se pueden manipular y deben estar selladas. Esto nos dio el diagnóstico definitivo. Bueno, antes de continuar, debo mencionarles que el paciente desafortunadamente fallece a las 48 horas de haberla ingresado, requirió soporte mecánico ventilatorio, soporte vasoactivo, manejo de antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, el paciente fallece a las 48 horas, y pues porque en ese momento no se contaba con este reporte ni con estas imágenes, entonces se llevó el paciente a patología, se le tomó una biopsia de pulmón, y ese tejido pulmonar, en el cual pues se tiñó con Gomori, y nos dio resultado estas estructuras masivas en todo el componente intersticial del pulmón, que son llamadas esferoides.
estas esférulas son secundarias a una infección por coccidiomicosis, que era la primera sospecha diagnóstica del doctor Catania. El diagnóstico definitivo dado por patología es una coccidiomicosis diseminada. Desafortunadamente no contamos con los medios para saber si es imitis o pasa de ahí. Y el segundo diagnóstico de importancia es una glomerulonefritis asociada a vasculitis ANCA, que fue parte, digamos, de la enfermedad paralelo frente a esta condición. Entonces, vamos a hablar un poquito de coccidiomicosis en los siguientes 20 minutos. ¿Por qué me parece interesante este caso? Porque más que las ayudas diagnósticas en general, el diagnóstico se hace en base a una buena historia epidemiológica. A veces las historias de viajes no son importantes, pero en este caso, en los cuales el paciente se asomó a una zona endémica y desafortunadamente presenta una enfermedad autoinmune como un distractor del diagnóstico etiológico, es muy importante para diferenciar los siguientes abordajes diagnósticos, saber dónde ha estado el paciente, por lo menos en los últimos meses. Y esto nos llevó rápidamente al diagnóstico. Como pueden darse cuenta, solamente por el hecho de haber viajado a una zona endémica ya es suficiente para generar una sospecha diagnóstica. Porque pues el síndrome clínico pues, puede haber sido secundario, por, como ustedes se dieron cuenta, por muchos microorganismos etiológicos. Entonces voy a hacer una revisión rápida, más que todo enfocándome en diagnóstico y tratamiento. Y la parte de epidemiología que nos afecta como región latinoamericana. Las generalidades, es muy interesante la historia de la coccidiomicosis, una enfermedad relativamente reciente, fue descrita a finales del siglo XIX. Esta enfermedad fue encontrada primero en Argentina, en un soldado durante la guerra de Chaco. Fue descrita por un médico interno en estos tiempos, y es un paciente que presentó úlceras y lesiones nodulares generalizadas. De hecho, como dato curioso, este paciente pues, fue conservado en formol durante un tiempo. Posteriormente se conservó su cabeza, la cual está expuesta en el Museo de la Universidad de Buenos Aires, y en las convenciones de enfermedades emergentes pues, se lleva todavía exposiciones de la misma. Posteriormente, en el Valle de San Joaquín, en California, Estados Unidos, se encontró también un síndrome clínico muy similar con aparición de lesiones cutáneas y enfermedades respiratorias, y se le conoció como un síndrome de la fiebre del Valle de San Joaquín, o fiebre del Valle, como se le conoce, Valley's Fever, como se le conoce en la zona suroccidental de Estados Unidos. Hasta el momento no se consideró que haya sido una forma fúngica hasta principios del siglo XX, y es llamativo porque pues, es un microorganismo que es más florido en zonas muy específicas y que está muy relacionado con la parte de las visitas a esas zonas específicas. Ahora, hay unos componentes importantes en cuanto a la cantidad de infecciones asociadas a la misma, que vamos a ver a continuación, que han hecho que la coccidiomicosis sea un problema cada vez en mayor medida. Eso pues sin contar no solamente las migraciones y la cantidad de construcciones en áreas endémicas, sobre todo en áreas desérticas, sino también en el aumento de las terapias celulares para disminuir la respuesta inmune, que ha hecho que el aumento de casos haya aumentado en los últimos 10 años. Se consideró un uso en bioterrorismo a finales de la década de los 90, sin embargo, pues se retiró de la lista la CDC, dado que pues no se consideró que sea una preocupación en cuanto a un agente de bioterrorismo, pero pues hay preocupación todavía entre algunas personas, entre algunos expertos, sobre todo en la zona de Arizona, en las cuales se están realizando alteraciones genéticas a la coccidiomicosis para producir mayor patogenicidad o virulencia, que es algo que nos tocará esperar a ver qué pasa respecto a esto. Bueno, en cuanto a la micología, es un hongo dimórfico. Recordemos que existe en dos formas, tanto en el ambiente como a temperatura corporal. Hay una teoría genética que establece que podría llegar a tener proceso sexual, pero esto no se ha confirmado. Existen dos especies causantes de enfermedad, imitis y posadaci. Desafortunadamente, algunas formas de identificación no son tan específicas para lograr identificar una especie de la otra, aunque se ha considerado que posadaci es mucho más frecuente en las zonas de Sur y Centroamérica. Tiene un ciclo muy importante en el cual, pues, cuando está en el ambiente, tiene un crecimiento miceliar que es continuo, va formando micelios en forma vertical, y estos al final, por medio de un proceso de autólisis, van delimitándose a formar estas estructuras cuadriculadas que podemos ver aquí. ¿Sí? Empieza un micelio grande, filamentoso, y posteriormente se va dividiendo en tabiques. Y esos tabiques se van liberando y destruyendo y pueden permanecer durante cualquier tiempo durante la tierra seca, especial, o con poca lluvia, con poca humedad. Y el trauma mecánico va a hacer que estos tabiques débiles se rompan y cada artroconidia se convierta en una molécula infecciosa. Es muy característica esta forma miceliar en esta. Entonces, tiene característico que tiene dos ciclos. Un ciclo saprobiótico, que es el que se da en el ambiente, en su forma micelar, y un ciclo parasitario, pues parasitario entre comillas, así lo define, que se produce dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se forman las formas miceliares.
Se forman las artroconidias con los tabiques delgados, posteriormente se rompen esos tabiques y quedan liberadas diferentes artroconidias infecciosas. Están quietas en el suelo durante la perturbación del suelo, que puede ser secundaria a cualquier tipo de evento, excavaciones, trabajos, perforaciones, etc. Va a producir que las artroconidias se vayan al aire. Como miden de menos de 5 micras, estas pues son muy fáciles de aspirar y van a invadir la vía respiratoria. Van a llegar primero a los bronquiolos y posteriormente ahí, por medio de los cambios de la temperatura, van a producirse cambios de división celular para formar las esferulas. Esas esferulas se van a liberar y cada una de ellas va a formar nuevamente, pues dependiendo si salen al ambiente o si siguen en el cuerpo, la diferente formación de formas infectantes. Esto es en la parte pulmonar. Cuando cuando alcancen la circulación pulmonar, estos pueden continuar y formar infecciones diseminadas como las que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí les traigo la forma en patología. Esto es una tinción de hematoxilina eosina. Vemos importante reacción inflamatoria alrededor y vemos la forma de la esférula. Una forma redondeada con múltiples estructuras adentro, y esta es la pared que se rompe para producir después la diseminación. El atractivo de este tipo de casos es el diagnóstico epidemiológico que se hace, ¿sí? Entonces, la forma, y eso vamos a hablar más adelante en diagnóstico, en las cuales se han hecho estudios de seroprevalencia y definir cuál es una región endémica, se establece a través de reacciones cutáneas o skin test secundarios a proteínas de la coccidia. Esto ha hecho que los estudios serológicos, estudios de prevalencia desde los años 50 nos determinen cuáles son las regiones más prevalentes de esta enfermedad. Entonces, como podemos ver, la gran parte de los casos, un 50-70% de los casos, se ven en regiones desérticas. El paciente había visitado esta zona previamente. En Monterrey también se han habido casos de coccidias, pero pues no ha habido tanta prevalencia como en otras zonas desérticas. Este es el estado de Arizona, este es el Valle de San Joaquín, en California, y los estados desérticos de la Unión Americana. Entonces, podemos concluir que estas zonas tienen una alta probabilidad de presentarse infecciones secundarias a coccidiomicosis. Pero bueno, cuando uno encuentra la epidemiología de este tipo de infecciones, se encuentra que desde la parte del trópico, incluyendo algunas partes del sur de Estados Unidos, se consideran regiones endémicas con posibilidad de casos. Y en cuanto a Sudamérica, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, como pueden ver, pues aquí donde tenemos desierto, en La Guajira. La Guajira, el desierto es un desierto con muchas características similares al desierto de Sonora. No sé si es más caliente, pero sí sé que las condiciones atmosféricas y climáticas son bastante similares. Son desiertos secos con épocas de lluvia muy escasas. Y se han encontrado diferentes casos. En este momento se han reportado 5 casos en Colombia. Y esta es una de donde se tomaron 2 casos de ellos. Esto fue un estudio también de skin test realizados en la década de los 60, en los cuales pues se determinó que en la zona de La Guajira, en la zona desértica y la parte norte del departamento del Magdalena, más específicamente en el pueblo de Codazzi, se encontraron mayor cantidad de casos por reacciones cutáneas o exposiciones previas a coccidia. Casos clínicos hasta ahora, hasta ese momento, en la década de los 70, apenas habían 2 casos. De hecho, uno de ellos fue un diagnóstico hecho por patología en tejido de formalina de un paciente que hizo una insuficiencia respiratoria de causa desconocida. Este es un poco más actual. Esta es una revisión del 2017, en la cual pues se reportan 5 casos en la literatura de la región de Colombia. Y ese fue el estudio del skin test, el cual pues se determinó que hasta un 13% máximo se puede presentar de exposición en la zona norte del país, tanto en los departamentos de la costa caribe como en la zona de La Guajira como tal. Qué llamativo que es muy frecuente en zonas también muy calurosas, como por ejemplo en Brasil y la zona de Zulia del estado de Venezuela, que portan una gran cantidad de casos. De hecho, los reportes de la literatura o los pacientes que están relacionados a Sudamérica pueden ser secundarios a visitas tanto a Venezuela como a regiones desérticas o calientes de Brasil. Entonces, ese es el tipo de ambiente donde está presente la coccidia y las artroconidias. Como pueden ver, esta es una foto de Punta Gallinas en La Guajira. Es una zona completamente seca, con escasa vegetación, con arena muy fina y que, pues debido a que está a la orilla del mar, pues la zona de viento puede ser un factor para el transporte de las artroconidias. Esto ha hecho que las tormentas de arena, ¿sí?, sean culpables y responsables de brotes secundarios a coccidia en zonas endémicas. Esta es una foto de un valle, esta es una foto de Sonora de una tormenta de arena.
Entonces, como recordamos, en el ciclo saprobiótico, las saproconidas se quedan en la tierra. Sin embargo, en una tormenta de arena, pues por múltiples causas climáticas, estas saproconidas pueden viajar y la aspiración de esas en múltiples personas pues van a llevar a aumento de casos de las mismas. Esto ha hecho que el cambio climático sea el responsable importante en la determinación y en el aumento de casos, porque pues a medida que aumenten las temperaturas, aumente el tiempo seco y aumente los cambios a nivel de los patrones climáticos, vamos a ver que a medida que aumente el calor dentro de estas zonas, van a haber mayor número de casos y mayor exposición. Entonces, ¿quiénes van a ser más personas de riesgo? Empleados de petroleras, perforaciones, han habido brotes en hallazgos en estudios arqueológicos en los desiertos, pacientes que viven en zonas endémicas, por ejemplo, las zonas de Arizona o las zonas de Sonora son zonas muy habitadas, que pues obviamente pues tienen mucho más exposición. La implementación de paneles solares son parques solares, sobre todo en California, donde se está implementando mucho implante de parques solares, guardaparques desérticos y comunidades en desierto, como por ejemplo la comunidad Wayuu. Manifestaciones clínicas, esto se hizo en base a un brote que hubo en el Valle de San Juan en los 90, aproximadamente 530 casos, en los cuales pues en su mayoría fueron casos muy leves. Entonces pues encontramos tos, que en este momento puede ser productiva o seca, dolor torácico, disnea, fiebre en algunos casos y fatiga que puede ser dado en forma leve. En las formas crónicas pueden presentarse cefalea y pérdida de peso. Ojo, la coccidiomicosis, aunque es una proporción muy baja, puede presentarse también en forma meningia, entonces la cefalea debe ser un signo de alarma y de investigación en este tipo de casos. Otras presentaciones que pueden llegar a ser más crónicas es la presentación de fungus bol, causa de fungus bol en pacientes con neumonías fibrocavitarias, que pueden ser una presentación crónica de esta patología y que obviamente requiere tratamiento. Aquí tenemos otro ejemplo de neumonía fibrosa en la región apical derecha. Y formas extrapulmonares que afortunadamente son la minoría, pero recuerden que un paciente susceptible puede tener mucho más riesgo de esta, como en el caso clínico que presentamos. Entonces se presenta con estas lesiones nodulares, a veces ulcerativas, con bordes perlados que pueden llegar a confundirse con sea vasocelular. Asimismo, estas lesiones pueden presentarse tanto en boca como en cualquier zona de la piel. La ganglionar, que también pues obviamente las adenopatías secundarias a la diseminación, como en el caso de este paciente que tenía el compromiso ganglionar a nivel mediastinal, óseo o articular, llamándose incluso artritis del valle, que pueden ser secundarias a procesos tanto inflamatorios como infecciosos. La forma meningia, que es una forma más grave que tiene una mortalidad de más del 60% en los casos, y una forma peritoneal que afortunadamente es más rara. El diagnóstico, pues como pudieron ver, en la parte del lado broncoalveolar se encontraron las miserias. Tiene un periodo de incubación de unas 3 semanas después de la exposición, como en el caso de este paciente que alcanzó más de 3 meses de incubación, pero recordemos que tenía ya una enfermedad inmunológica. Y no tiene relación el inóculo. Es muy llamativo porque los diferentes casos reportados en la literatura, pues además de las ocupaciones de riesgo que les acabo de mencionar, pueden haber casos en los cuales incluso el paciente no haya tenido mayor contacto. Se han encontrado casos reportados simplemente de gente que hizo paradas en Phoenix, Arizona, la capital del estado, o que simplemente estuvieron pasando, eran viajes de corta estancia o viajes de escalas o viajes en tierra. Pacientes que van en autobuses, hacen una escala pequeña en el estado de Arizona y posteriormente hacen infección. Y me llamó la atención también un caso muy particular, era de una persona, de un señor que vendió un carro que vivía en Arizona también y lo vendió a una persona en Michigan que queda en el norte del país. Sin embargo, pues no le hizo un lavado adecuado a los filtros del aire acondicionado y el propietario que compró el vehículo en el estado de Michigan hizo coccidiomicosis pulmonar, encontrando pues que no solamente es la exposición como tal, sino que es una enfermedad altamente contagiosa y que se requiere un inóculo muy pequeño para producir una enfermedad. Por eso es tan complicado en el momento de manipularse. Pueden haber complicaciones hasta 2 años luego de la exposición y obviamente en la medida de que el paciente se altere su sistema inmune, su parte celular, van a haber mayor probabilidad de mayor daño. Entonces, el diagnóstico se basa en 2 ejes importantes. Pues en la observación directa, que pueden ser los ejemplos patológicos que vimos, donde se ven las esférulas, o el cultivo, por ejemplo, en cualquier medio saburo, o indirecta, los cuales hacen cambios serológicos en cuanto a su concentración o fijación de complemento para detectar presencia de anticuerpos en esta zona. Entonces, directo, aquí tenemos KOH, normal, un montaje en fresco de una muestra pulmonar. Patología, una hematoxilina eosina, o un calcofluor que facilita mucho más la visualización al captar pues, el tinte en las paredes de la esfera.
como pueden ver, es una forma muy característica. La PCR también es una forma de diagnóstico que está tomando mucha más fuerza. Aquí tengo un estudio de muestras retrospectivas de tejido pulmonar, en los cuales pues, se encontró una sensibilidad de 100% con una especificidad de 95% en la presentación de estas lesiones. Sin embargo, una desventaja de este estudio es que fue hecho a una parte prospectiva y a la retrospectiva, perdón, y al hacerlo en la parte prospectiva, no traje la gráfica, pero pues la parte prospectiva, la sensibilidad ya había bajado hasta un 89%. Entonces habrá que ver estudios mayores para determinar la utilidad de la PCR. El cultivo, tengo una foto, esto es un cultivo de saburó también, como pueden ver, colonias peludas, blancas, de color blanco. Estas colonias no se deben de manipular a menos que se encuentre en un laboratorio de nivel de seguridad 3 por el riesgo de la transmisión, porque otro factor de riesgo importante son los laboratorios que manejan ese tipo de patologías. Esto debe manejarse con una forma muy estricta de aislamiento para evitar contagios a nivel del personal del laboratorio que las manipula. Este es un ensayo de precipitinas donde se le colocan ante la sangre del paciente y anticuerpos contra la pared de la coccidia. ¿Sí? Aquí vemos las precipitinas que se demoran más o menos 24 horas en agregarse. Y el otro es de inmunofijación de complemento que se hace en base a estas placas, que cada una presenta un antígeno y anticuerpos de control, y lo que se hace es mirar las bandas. Las bandas que se forman, que me indican que ese paciente tiene presencia de anticuerpos IgG contra la coccidia. Se consume el complemento y se forman estas banditas de aglutinación en las placas de fijación. Desafortunadamente es un examen que es un poco más engorroso de realizar, por lo tanto, pues, es más difícil hacerlo, pero sin embargo está disponible y lo contamos a la mano, tanto aquí como en cualquier otro laboratorio, obviamente con medidas de bioseguridad. Entonces, de acuerdo al tiempo de evolución, pues es necesario identificar al paciente. En etapas tempranas de la enfermedad debemos detectar el microorganismo en forma directa o a veces incluso con anticuerpos IgM, pues, incluso técnicas con ELISA se pueden utilizar. Sin embargo, pues más adelante ver el germen directamente, a menos que sea un espécimen de patología, va a ser mucho más difícil y por ende, a medida que avance la enfermedad, la detección de serología y inmunofijación pues va a ser mucho más sensible en el diagnóstico. Otros métodos está el del skin test en base a coccidomicina, ¿sí? Que es parecido a una tuberculina, que es con lo que se hace el estudio de seroprevalencia. Tenemos el paciente que tiene una lesión cutánea, ulcerativa, una escara, y tenemos un paciente con reacción cutánea exagerada, pues, por la exposición a la prueba cutánea. Hubo un tiempo, y pues los más antiguos me pueden corregir, pero se dejó de hacer más o menos entre los 80 y los 90 porque no le habían visto utilidad. Sin embargo, después del 2015 se volvió a producir en masa y esto ha hecho pues, que se vuelvan a hacer estudios de prevalencia de ese tipo de infección. Creo que estamos de tiempo, 5 minutos. Bueno, voy a hacer una revisión muy pequeña del tratamiento. El tratamiento se basa en 3 ejes importantes. ¿Cuál es la necesidad de intervención? Es decir, si el paciente tiene factores de riesgo que me pueden producir una enfermedad diseminada o simplemente el paciente puede ser simplemente infección asintomática. Selecciona cuál es el antifúngico ideal de acuerdo al caso y si ese paciente va a necesitar tratamiento. Y si tiene lesiones focales que requieran procedimientos invasivos o debridamiento, como el caso de las lesiones producidas tipo absceso o osteomielitis o artritis que puedan ser secundarias a este tipo de infección. O como pudieron ver, misetomas o fungos secundarios a esto. Entonces, los esquemas de tratamiento se basan en los azoles. Siempre estuvo la discusión en los últimos 20 años sobre cuál era mejor, si fluconazol o itraconazol. Los primeros estudios que hicieron en los 90 fueron estudios abiertos, por lo tanto, pues no se encontró una mayor diferencia entre uno y el otro. Este es el estudio más grande que se encontró, aproximadamente 200 pacientes, realizados en zonas endémicas, como pueden ver, Arizona, siendo la primera, California, Texas y el sur de California. Y proveyeron 2 grupos, uno con fluconazol, que se usa a dosis de 800 miligramos día, o itraconazol, que se utiliza a 600 miligramos día dividido en 3 dosis. Entonces, como pueden ver, no hubo diferencia entre los 2 grupos en cuanto a la cantidad de su utilización. Esas son las características basales de los pacientes, donde no hubo mayor diferencia entre los 2 grupos randomizados. Debo aclarar que este es un estudio doble ciego, que es el primer estudio doble ciego de mayor cantidad de pacientes aportados de este tipo de terapias, con factores de riesgo similares. ¿Y cuál fue la tasa de éxito? Como pueden ver, la tasa de éxito fue bastante similar entre los 2 grupos, ¿sí? Y no hubo diferencias significativas dentro del uso de los ambos sistemas de tratamiento. Pueden ver una ligera ventaja sobre el itraconazol, pero pues no es estadísticamente significativo, como para decir que pues se le debe cambiar la terapia al mismo.
El tiempo de terapia fue más o menos 12 meses y la respuesta de pacientes fue similar en ambos grupos, sin importar tampoco cuáles eran las condiciones en las cuales podría haber diferencias, si fue simplemente fue compromiso a nivel de piel, o si fue el primer tratamiento, o si fueron más de 4 síntomas. Como podemos ver, la diferencia pues fue muy escasa. Entonces, fluconazol e itraconazol son dos medicamentos que se pueden utilizar sin ningún problema en este tipo de casos. La anfotericina B se usa en pacientes que, primero, embarazadas y segundo, pacientes que no toleren la terapia con azoles. Entonces, con el advenimiento de los nuevos azoles se preguntaron, bueno, ¿y cómo nos va con posaconazol y sabuconazol, que son los últimos antifúngicos secundarios para esto? Hasta ahora los únicos estudios reportados son muy pequeños, más que todo a nivel de serie de casos en los cuales se ha utilizado, dado que no hay tolerancia o hay algún otro factor que es secundario al uso de los otros azoles básicos, digamos, entre comillas. Tenemos esta serie de 15 casos de uso de posaconazol en pacientes con coccidiomicosis. Como pueden ver, no es un estudio como tal, pero simplemente nos sirve para ver la respuesta que tuvieron. Primero, la adherencia no fue la mejor porque, miren, esquemas apenas de 12 meses de tratamiento en forma muy incompleta. Y de esos, desafortunadamente, pudieran haber presentado algún tipo de respuesta, incluso en las casos de mortalidad. Posaconazol se podría utilizar en pacientes que no tienen adecuada respuesta, no tienen adecuada tolerancia ni al itra ni al fluconazol. Y por último, el isobuconazol, en los cuales tenemos este estudio de más o menos 98 pacientes, pero esto fue utilizado en múltiples episodios de micosis, histoplasmosis, coximicosis, blastomicosis, criptococosis y coxiomicosis. Apenas 9 casos aportaron, sobre todo solamente pacientes pulmonares no diseminados, y de ellos apenas 5 de esos 9 pacientes tuvieron respuesta al tratamiento. Entonces, pues por ahora es algo que pues habrá que esperar a ver más adelante si los otros azoles tienen un papel preponderante en el tratamiento de la coxiomicosis. Podría llegar a utilizarse solamente en caso de intolerancia a los otros dos tratamientos. Otros tratamientos, las equinocandinas, hasta el momento no han tenido resultados clínicos adecuados, no hay un estudio que nos demuestre, a pesar de que fisiopatológicamente podrían llegar a funcionar, pero pues no ha habido estudios clínicos que muestren un impacto. La nicomicina es un medicamento que está descontinuado, que es un inhibidor de citinas, que inhibe la formación de la pared de las esférulas. Sin embargo, estuvo en boga en los años 70 y hasta el momento la Universidad de Arizona está haciendo estudios en fase 1 de este medicamento, pero pues su fabricación requiere mucho dinero y se ha, digamos, abandonado al respecto. El olorofin es un inhibidor del metabolismo también de la pared celular del hongo, pero hasta ahora están en ensayos preclínicos y hasta ahora ha dado buena respuesta en modelos animales. Y la vacunación que se impuso desde la década de los 70 en zonas endémicas no ha mostrado una respuesta inmunogénica lo suficientemente aceptable como para empezar planes de vacunación masiva. Entonces, este es el tipo de factores de riesgo que se presentan en la coxiomicosis, en cárceles, en zonas desérticas, secas al sur de los Estados Unidos, y los cuales están presentes con muchas zonas de viento. Y como podemos ver, pues este es el tipo de factores de riesgo que vamos a presentar y es un diagnóstico que debe ser pensado en pacientes que tengan o hayan visitado este tipo de zonas. Por lo tanto, es un diagnóstico epidemiológico muy interesante. Muchas gracias.